today we are celebrating El Día de los Muertos on November 2nd, and in my class what we've done is that we did a unit on honoring our ancestors. And so El Día de los Muertos is something that goes back to our Aztecs. And what we did is that we started a collaboration project with UTEP and with the other departments here at Bowie High School. And the goal was for our students to not just do all the art, but actually learn about what this festivity is about. And so we took time to learn how to interview our family members who are remembering their ancestors. And we've driven all of this from the movie Coco. And that's why we titled this project Coco. And so the Spanish department, the art department, the Mexican American Studies, and various other people just joined into the project, and this is the outcome of collaboration. Hoy es una gran fiesta, es una gran celebración, no se supone que nadie tiene que tener miedo, es colorida, es muy diferente a Halloween 100% porque este es un recordatorio cultural sobre las personas que ya se fueron, eso estamos haciendo ahora, eso es, y luego también el uso de la ironía, del sarcasmo en las figuras literarias de la calavera, son bien específicas ese día y solamente ese día tienes la oportunidad como de hacer una especie de broma, ¿no? A los que ya se fueron y a los que están aquí también. Es algo que está sucediendo, o sea, sin nosotros proponernos lo de que, todos que festejen el Día de Muertos, ¿no? O sea, poco a poco ha ido sucediendo, ¿pero por qué? Porque es una tradición bien bonita. Y por eso pues la llevaron a la película Coco y ya con Coco pues ya nos dieron en todas partes del mundo y las culturas empiezan a preguntar pues ¿qué es eso? ¿Cómo le hacen? ¡Qué bonito! I'm doing this in memory of my brother because he passed away 10 years ago, and it's something very memorable that I try to do something every year to something very special. It means something very nice because we get to celebrate everyone in just one day. It's something very big. I really like it because there's a lot of decorations and a lot of people are involved. Día de los Muertos is a celebration not only Mexican people, but every other people do to represent the deceased of someone who we loved. Para mí el Día de los Muertos significa felicidad y como festejar a los muertos, a nuestros antepasados, recordarlos y revivir sus memorias. Pues estamos haciendo el altar para nuestro compañero, nuestro amigo, para que vea que siempre lo tenemos presente y pues siempre lo vamos a recordar porque fue un amigo muy sincero y que todos queríamos mucho y pues aún lo extrañamos demasiado. Significa mucho para todos porque así es una forma de expresarnos para nuestros sentimientos hacia él, para que vea que aún lo extrañamos y que no lo hemos olvidado ni nada así. Well, the project itself was in part an effort to have the students sort of reflect on themselves and their qualities, their special characteristics and unique qualities that they got from their ancestors. The project, the collaboration that we did was with Mr. Joel Rodriguez's Mexican American Studies class. So we've been working with that class for 6 weeks. We talked about what the Day of the Dead means, the history of it. We trained students how to interview their families. Then they went and interviewed their families and asked the question of, who do I remind you of? So that they could feel connected to their ancestors. They wrote up the answers they got, and then they did all the artwork and created all the altares that you see here today. Estamos preparando un altar de muertos para celebrar a las personas que ya se fueron. Estamos tratando de hacerlo lo más pegado a la tradición y a la cultura mexicana, donde nos dice que debemos de poner, lo primero son las fotos de nuestros difuntos, tenemos que poner sal, tenemos que poner agua, alimentos para ellos, tenemos que poner papel picado, flores, muchas flores y la comida que a ellos les gustaba. Y todo eso tiene un significado muy bonito para nuestra cultura porque es recordarlos en vida, aunque ellos ya se fueron, es recordar a las personas que ya se fueron. This was part of a project for a Mexican American to actually know, to kind of combine the Mexican and the American culture and to see to bring generations and generations from before to know what we used to do and the culture and all the colors that we used to do. That's why. Estamos aquí
todos unidos para celebrar el Día de los Muertos. Es un evento muy importante en la cultura mexicana y latinoamericana, donde toman el tiempo para honrar a las personas que ya no están aquí con nosotros y que pasaron a un mejor lugar. Los honramos haciéndoles altares, poniéndoles cosas que a ellos más les gustaba en esta tierra. Los honramos con su memoria, poniendo fotos, comida, bebidas. We're here to make sure that our memories of our loved ones that we have cared about, that have passed on, we're here to remember them. The food, the festivities all remind us that they have gone on and that they're in a better place and that they still have people here that remember the impact that they had on their families. Thanks. Should we move? Yeah, let's move this way.